Pueden abrir sus Biblias. Hermanos, es un pasaje precioso, pero para mí es un pasaje muy complejo, muy duro, muy severo. Es un pasaje que nos muestra que no solamente lo que a Dios le importa de nosotros es solamente la parte espiritual, sino que también le importa nuestro cuerpo, ¿no? Y vamos a ir viendo por qué en la sociedad que vivimos vemos una sociedad que no valora el precio, el cuerpo, ¿no? Vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 12. Yo les tengo en otra versión, en la NTV. Usted, si quiere, sigue en Reina Valera. Ustedes dicen: se me permiten hacer cualquier cosa. Ese era el refrán de los griegos en aquel tiempo. Dice Pablo: pero no todos les conviene. Y aunque digan: se me permite hacer cualquier cosa, no deben esclavizarse a nada. Ustedes dicen: la comida fue hecha por el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque algún día Dios terminará con ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios nos resucitará con su poder, así como resucitó a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son parte del cuerpo de Cristo? ¿Debería entonces un hombre tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Y no se dan cuenta del que se une a una prostituta se convierte en un solo cuerpo con ella. Pues la Escritura dice: los dos se convierten en uno solo. En cambio, el que se une al Señor en un solo espíritu, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan de la inmoralidad sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un precio alto. Por tanto, honren a Dios con sus cuerpos. Hermanos, familia en Cristo, hoy nos encontramos en un cruce cultural muy distinto y a la vez muy parecido a la iglesia en Corinto. Un punto diferente, en una época diferente, pero con algunas cosas muy similares a cómo vivía la iglesia en Corinto. Por un lado, vemos algo muy parecido al tiempo de Corinto, la iglesia griega, que nuestra cultura idolatra el cuerpo, ¿no? Idolatra a tal punto que vamos a los gimnasios, y no solamente para ponernos en forma, sino para coger músculo, para competiciones, para poder demostrar que somos más hermosos, más guapos. Nos sometemos a dietas de modas, nos sometemos a cirugías estéticas. El culto personal, la imagen personal de esta generación, del Dios de este tiempo, nos lleva a poder exhibir nuestro cuerpo para poder evaluarlo y consumirlo. Muchos invierten fortunas y una energía incalculable para poder formar, decorar, preservar su cuerpo como una vasija, pero no lo ven que es una vasija temporal, pero a la vez importante para Dios. Por un lado lo idolatran, por otro lado lo comercializan, por otro lado lo degradan sin piedad. Pero vemos, hermanos, que inclusive utilizamos nuestros cuerpos, o se utilizan los cuerpos, para poder mostrar un lado de la sexualidad, desde una hamburguesa hasta un perfume, vaciando el significado de lo sagrado y reduciendo lo que Dios realmente estableció en el valor que ha dado para nuestros cuerpos. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde exhibimos el cuerpo de manera tan desvalorada. Vivimos en una sociedad que nos bombardea con un mensaje claro, que inclusive hasta las canciones nos repiten lo mismo. Las películas nos llevan a exhibir el cuerpo, las películas nos llevan las canciones nos llevan a también a consumir, a usar nuestros cuerpos. Y llegamos al mismo eslogan que decían los corintios, y se lo resumo. Esa es la moda de la actualidad, el tiempo que vivimos. La expresión que dice: tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es tu propiedad, es propiedad privada. Haz lo que quieras con tu cuerpo. Y vivimos, hermanos,
en una sociedad muy parecida al tiempo en la iglesia de en Corinto. No ha cambiado mucho, solo han cambiado los tiempos, los contextos, pero vemos que para Dios el cuerpo es tan importante como el alma, como el espíritu, ¿no? La iglesia de Corinto estaba nadando en contracultura, en una cultura filosófica donde era importante la exhibición del cuerpo, la destreza del intelecto. Y sabemos, hermanos, como venimos estudiando, que Corinto era una ciudad estratégica para el Imperio Romano por la diversidad multicultural, estratégica para los negocios del imperio, pero una ciudad donde se empleaba como un puerto, se empleaba un gran libertinaje. En este pasaje, hermanos, nos encontramos en que las personas, los corintios, iban a los templos, se presentaban ante el templo de Afrodita, que era la diosa griega del amor y la belleza, y ellos llegaban allí para poder adorar a la diosa, y la forma de adorar era teniendo relaciones sexuales, actos vergonzosos con las servidoras del templo. Hermanos, vivimos en una sociedad donde la inmoralidad sexual no solo es tolerada, se entrelaza con la práctica religiosa y la identidad cultural. Vivir como Corinto es una expresión de un dicho popular en el mundo grecorromano para describir una vida de libertinaje y embriaguez. Muchos de los nuevos creyentes en Corintios habían salido de esta realidad, de este contexto. Habían sido lavados, habían sido santificados y justificados en el nombre de Jesucristo, pero las viejas costumbres y las cosmovisiones que tenían arraigadas en su antigua vida eran difíciles de erradicar. Por eso Pablo toma nota y escribe a esta iglesia para hacer ver la importancia que tiene el cuerpo en relación a lo que Dios piensa sobre el cuerpo, ¿no? Que es muy importante. Pablo, hermanos, comienza escribiendo en esta sección, en este pasaje, como un padre que se preocupa con ternura, como un padre que se preocupa por sus hijos, como un padre que ve jugando a sus hijos con fuego, pero también a la vez con convicción, con firmeza, exponiendo la realidad que Dios establece, que el cuerpo es tan importante como el alma. Hermanos, vivimos, hermanos, en una sociedad donde nosotros podemos exhibir nuestros cuerpos de manera tan aberrante que desagrada a Dios y no le damos importante. Decimos y dejamos, no, déjala, es una niña, es un niño. Y eso, hermanos, aunque no lo veamos, la iglesia en la actualidad, la iglesia en Corinto, ha perdido algo sagrado que es el pudor. Usted sabe lo que es el pudor, vestirse con decoro, con pudor. No estamos diciendo que vamos a vestirnos con trajes largos, como algunas religiones, que en verano están con túnicas, etcétera, etcétera, pero sí de una manera adecuada. ¿Por qué, hermanos, sucede esto? Porque no hemos enseñado en el hogar, en la casa, la importancia que es el cuerpo para el Señor. Pensamos que solamente el alma, el espíritu es importante, pero vivimos en un mundo, hermano, digital, tan hipersexualizado que está totalmente distorsionado del plan eterno del Señor. Hermanos, este sermón nos lleva directamente a una pregunta. La pregunta o varias preguntas que podemos hacernos: ¿cómo ves tu cuerpo? ¿Lo ves como una propiedad privada o lo ves como realmente lo ve el Señor, como un templo santo, una morada sagrada, un instrumento sagrado de Dios, del Dios viviente? Y el primer encabezado, hermanos, vamos a hablar acerca de las mentiras, de lo que nos dice la sociedad y de lo que la sociedad en Corinto, la ciudad de Corinto también decía en aquel tiempo. Dice el texto, ustedes dicen, ese era un eslogan, ese era algo que se decía: se me permite hacer cualquier cosa. Pero Pablo les responde, le dice, en algunas versiones, hermanos, está entre comillas, me gusta porque lo marca, pero no todo me conviene. Y aquí viene otra frase que dice, aunque digan, se me permite hacer cualquier cosa, dicen, no deben esclavizarme en nada. Hermano, Pablo comienza citando dos frases que resonaban en la comunidad de Corintios, los eslogan que se repetían dentro de la sociedad eran llevados a la casa del Señor
para justificar el estilo de vida permisivo. Esta frase, hermanos, era una frase que traían distorsión, una distorsión peligrosa a lo que el Señor había establecido. Recuerden que el pasaje termina exhortando a Pablo diciendo que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Todo me es lícito. Eso quiere decir, se me permite hacer cualquier cosa. En un sentido técnico, los corintios tenían razón, en cierta manera, ¿no? Pues en Cristo, ¿qué somos, hermanos? Somos liberados de la maldición, de la condenación, de la ley mosaica, de las regulaciones dietéticas, de los días festivos, de las ceremonias, de las leyes ceremoniales que separaban los judíos y los gentiles. De muchas cosas fuimos libres, pero fuimos libres para vivir esa libertad en orden. Hermanos, si es verdad que la salvación es por gracia, mediante la fe, no por las obras de la ley. Y hermanos, esta es una verdad gloriosa y liberadora. Pero aquí viene la parte distorsionada. Los corintios tomaban esa libertad posicional en Cristo, es decir, como muchos pensamos y como dice la Escritura, como ya estoy en Cristo, ya tengo una identidad de Cristo, ya no puedo perder esa salvación, pues voy a vivir o tener licencia para hacer cualquier cosa, siempre y cuando pueda presentar una indulgencia ante el Señor. Separaban la libertad, hermanos, la verdadera libertad que te esclavizaba del pecado, que nos esclaviza del pecado por la santidad del Señor. Algunos recuerdan cuando estudiamos Judas, ¿no? ¿Alguien estaba aquí cuando estudiamos Judas? Pues es el mismo error que el libro de Judas atribuye a los falsos maestros de su época, quienes convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Ahí lo vamos a encontrar en Judas 1:4. Esa es la mentalidad que dice, como soy salvo por gracia y no por obras, mis acciones no afectan mi relación con Dios. Puedo pecar libremente porque la gracia cubrirá todo mi pecado. Hermanos, esto es un veneno para el alma porque trivializa el pecado y la obra de Cristo. La verdadera gracia, hermano, escúcheme bien, la verdadera gracia que nos salva del castigo del pecado, esa misma gracia me da poder para librarnos del poder de la esclavitud del pecado en nuestra vida diaria. Y Pablo aquí establece una corrección en este pasaje. Pero no todo me conviene. Dicen, todo me es lícito, sí, en Cristo somos libres, pero dice, no todo me conviene. No todo me es beneficioso en una traducción más entendible. No todo me es beneficioso. Pablo no niega, hermanos, la libertad, pero inmediatamente la califica por un criterio de sabiduría práctica. La pregunta del creyente no debe ser solo, ¿me está permitido? Sino la pregunta del creyente debe ser, ¿es bueno esto para mí? ¿Esto me edifica? Hermanos, vivimos en una sociedad tan dañina espiritualmente. Inclusive de las películas, como les decía, los sitios web, de las relaciones, del pensamiento que nos bombardean en la sociedad, en el colegio, en la universidad, donde damos tanta importancia a nuestra libertad. Hacemos hechos que somos libres. De hecho, nosotros y muchos que hemos venido de otros países, que en su tiempo estuvimos, así como estuvo Israel, bajo el dominio de otras naciones, hacemos mucho eco al patriotismo, a la libertad, pero no vemos, hermanos, que esa libertad en Cristo que nos ha sido dada es para que la podamos vivir correctamente bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios nos califica, nos potencia, nos capacita para que podamos vivir esa libertad de la manera que Dios quiere que vivamos. Hermanos, el creyente simplemente es un llamado a ser un administrador de su propia vida. Esa vida, tu vida, Cristo, no te pertenece. Esa vida es de Cristo, tu vida es de Cristo, porque el momento de tu conversión, el momento del nacimiento espiritual en tu vida, esa vida fue unida a Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice, todo me es lícito. Ya sé, hermanos, que algunos tienen sueño, pero despierten, por favor. Pero no, yo no me dejaré dominar por nada, dice el apóstol Pedro. Y Pablo repite ese eslogan para dar un segundo golpe, algo más contundente. Dice, la libertad mal entendida conduce no a la autonomía, sino a la nueva y terrible esclavitud. Hermanos, nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús a vivir en gracia,
bajo la libertad que Cristo nos ha expuesto. Y eso no nos da licencia para hacer lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Hermanos, desde la frase que decimos en nosotros mismos, es mi vida, cuando alguien te corrige, cuando alguien dice, es mi vida, no me digas nada, o cuando tu madre o cuando tú le dices a tu hijo y tu hijo te dice, pues es mi vida, hermanos, es lo mismo. Tu vida es tu cuerpo, tu vida le pertenece a Cristo. Y debemos entender que tu vida no es tu vida. Si estás en Cristo, esa vida fue pagada, fue comprada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó un precio y esa vida, por tanto, no te pertenece. Nos encontramos, hermanos, en un pasaje donde los corintios tenían un gran reto de poder ir en pos de Cristo o volver a su vida antigua. Su vida antigua era una vida de esclavitud, una vida esclavizante, una vida que hacía lo que quería hacer. Por lo tanto, las tradiciones en aquel tiempo, como les decía antes, era dar adoración a dioses, a diosa Afrodita, la cual tenían unas servidoras y hacían actos vergonzosos en el templo. Hermanos, nosotros inconscientemente coreamos los eslóganos del mundo, a veces sin darnos cuenta. Es mi vida, es mi cuerpo. No le hago mal a nadie. Son dos adultos conscientes. Hermanos, son frases que nos encontramos. Yo voy a vestir como quiera, puedo ir casi semidesnuda por la calle, mostrando casi todo, dejando la imaginación. Como es mi cuerpo, me da igual lo que piensen los demás, hermanos. Obviamente, hermanos, que esto no da licencia a que vengan las violaciones, etcétera, etcétera. No estoy diciendo eso porque no, eso no justifica, pero muchas veces, hermanos, no estamos dándonos cuenta que así como la sociedad de Corinto, como la iglesia de Corinto había perdido ese pudor ante el Señor, el verdadero evangelio que Pablo les había entregado, y estaban intentando mezclar el evangelio con la vida grecorromana, con la vida filosófica, con la vida de la cultura griega, no nos damos cuenta. Llegamos al punto a que podamos nosotros comenzar a examinar nuestra propia vida. Hazte un examen, piensa, examina las libertades que Cristo te ha dado, pero hazlo con una lupa espiritual. Tómate un tiempo esta semana, un tiempo de quietud esta semana. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿hay algo en mi vida que justifico como un todo, que me es lícito, pero en el fondo no me conviene? Sé específico, no generalices, no pienses inclusive en el pecado de tu hermano, hermana, porque muchas veces es lo que hacemos. Cuando somos confrontados es fácil pensar en, y el hermano, y la hermana, y mi hermana hace lo mismo. Piensa, hermanos, todo lo que haces, todo lo que usas, si todo lo que haces, todo lo que usas y todo lo que piensas es para la gloria del Señor. Analiza también y piensa y reflexiona en relación a tus relaciones interpersonales. Piensa si hay una amistad o relación que cruza los límites emocionales o físicos que deshonran a Dios con otras personas. Hermanos, vimos una sociedad que todos, especialmente los jóvenes, cambian de novia como que fuera a cambiar de camisa. Normalmente yo soy una persona que transpiro mucho, a veces me cambio la camisa 2 veces, por eso igual me echan de casa porque pongo muchas lavadoras. Pero normalmente es algo que hacemos, ¿no? Cambiarnos. Y así mismo, hermanos, vivimos una sociedad donde los jóvenes cambian de novias. Tienen una novia ahora, la siguiente semana tienen otra, y la siguiente tú le preguntas si tienen otra. Y no vemos, hermanos, lo importante de ver y pedir al Señor si esas amistades que estamos nos edifican o no, y son para la gloria del Señor. Analiza también y reflexiona sobre qué tipo de conversaciones que tú empleas, porque hermanos, aunque tú pienses que no, este miembro que tienes en tu boca es la lengua con la cual hablas, gesticulas, es parte de tu cuerpo. Participo en chistes, comentarios o conversaciones que desagradan a Dios o que son groseros. Quizás tengas que también hacerte o debemos hacernos todos un análisis de hábitos mentales. ¿A qué dedico mis fantasías? Permito que mi mente divague hacia territorios. No sé si debo capturar
o realmente estoy siendo bombardeado por la palabra de Dios? Hermanos, la única manera para poder hacer frente a estas situaciones, estos pensamientos que vienen a nuestra mente, es a través de la palabra de Dios. Si hay algo en tu vida que no puedes dejar, que tus pensamientos te controlan, que tu pensamiento controla tu vida, es el momento de poder decirle, Cristo, necesito tu ayuda. Muchas veces, hermanos, sabemos que tenemos algún problema, pero el primer paso hacia esa superación es dejar la negación, porque nosotros cuando se nos confronta, primero empezamos negándolo. Pensamos, no, no es posible, no, yo no, ¿cómo es? No, 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 hermano. Ese es el primer obstáculo del muro de prisión que nosotros mismos nos hemos puesto, porque nosotros nos hemos puesto esos grilletes que nos esclavizan, porque en Cristo somos libres y no podemos, hermanos, de cierta manera vivir como vivíamos antes sin Cristo Jesús. Estás luchando por muchas cosas que te dominan. Es el momento de decir, necesito ayuda. Hermanos, no es malo reconocer que necesitamos ayuda. La buena noticia del Evangelio es que hay hermanos en Cristo que nos pueden ayudar, pero solo muchas veces no podemos hacer. Dice el texto en el versículo 13 y 14, ustedes dicen, la comida fue hecha por el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque algún día Dios terminará con ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios resucitará con su poder, así como resucitó nuestro Señor. Hermanos, los corintios usaban una analogía biológica, ¿no? Casi mecánica, ¿no? Para justificar su pecado sexual. Así como el estómago está diseñado para dirigir la comida, los órganos sexuales están diseñados para la actividad sexual. ¿Entiende la frase? ¿Entiende la conexión? Es una fusión natural. Dios nos creó así. Dios nos hizo sexuales. Dios nos hizo que nos atrayeran ciertas cosas. Pero hermanos, eso no es un argumento fuerte que por el amor a la causa de Cristo, los hermanos, pedir a Dios fortaleza, gracia y misericordia para poder soportar todas estas tentaciones. Porque vivimos en un mundo, hermanos, donde el diablo nos tienta. Vivimos en un mundo donde el diablo nos acecha. Vivimos en un mundo donde hay muchas distracciones, pero también vivimos en un mundo donde el peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros, de lo que hay en nuestro interior. Y eso es lo que debemos tener cuidado que lo demás. El cuerpo no es, dice el texto, para la fornicación, sino para el Señor. Eso significa, hermano, que el cuerpo fue creado, así como el alma, el espíritu, el cuerpo, aunque es limitado, aunque es materia, somos del polvo creados, y ese cuerpo algún día va a volver a la tierra, al polvo. Ese cuerpo algún día va a resucitar. Ese cuerpo va a ser glorificado. Por lo tanto, hermanos, de manera que vivamos en este tiempo, aquí, ahora, en Cristo Jesús, debemos obedecer y disfrutar de ese cuerpo que el Señor nos ha dado. Nuestro cuerpo, hermanos, es el instrumento en el cual nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, como dice el Señor Jesús en el Evangelio. Es con nuestras manos que servimos, es con nuestros pies que llevamos las buenas nuevas, con nuestra voz que alabamos, con nuestra fuerza física que trabajamos para su reino. Por lo tanto, hermanos, empleemos ese cuerpo que el Señor nos ha dado para hacer todas estas cosas, para glorificar a Dios, para servir a Dios, para llevar la buena noticia en este mundo que tanto lo necesita. Y aquí llegamos, hermanos, a una aplicación o unas cuantas aplicaciones breves. Cada mañana al levantarte, deberíamos, hermanos, consagrar nuestro cuerpo a Dios con una oración simple. Señor, este cuerpo es para ti hoy. Podríamos decir también, mis manos son para servirte y bendecir a otros y no para mis fines egoístas. Podríamos añadir también, mis pies son para caminar en tus caminos, no para llevar donde el pecado me acecha. Podríamos utilizar este órgano, la boca, la lengua, para hablar la verdad, para dar alabanza al Señor y para no entrar en quejas o palabras corruptas o murmuraciones.
Podríamos decir al Señor, reconocer que mi sexualidad es un regalo que guardó Dios para los límites establecidos por Dios mismos dentro del matrimonio. Hermanos, ir al gimnasio puede ser un acto de mayordomía como el templo del Espíritu Santo. Comer saludablemente puede ser un acto de adoración. También, hermanos, descansar adecuadamente es un acto de obediencia para que este cuerpo que Dios nos ha dado sea glorificado y dé la gloria al Señor. Nos vamos a encontrar, hermanos, en tentaciones muy fuertes. Y si tú dices que no eres tentado, pues no sé si eres de este mundo o eres del otro, o eres un extraterrestre. Porque la palabra nos dice que todos pecamos, que no tenemos licencia para hacerlo, que el que dice que no tiene pecado, dice Juan 1:8, le hace a Dios mentiroso. Hermanos, yo estoy más bien de ese lado de esos pecados redimidos que luchan por dar gloria al Señor. Pero recuerda que cuando venga la tentación, recuérdate que ese cuerpo que Dios te ha dado, que ha creado, que ahora ha construido, que ha unido a Cristo, algún día va a resucitar. Y recuerda que cualquier acto que tú vayas a emplear tu cuerpo, recuerda que estás deshonrando al Señor. Tenemos, hermanos, un mensaje poderoso en el mundo que vivimos. Hay una obsesión vergonzosa, excesiva al mismo tiempo del cuerpo. Por una parte, somos muy dualistas. Algunos que desprecian el cuerpo como algo malo y no lo cuidan. Mira, pues me puedo dejar el bigote siendo mujer, puedo tener una patilla. Hermano, no estamos diciendo que vamos a ir a ser como una celebridad, pero debemos también de cuidar nuestro aspecto, nuestro cuerpo, porque es parte también de dar gloria al Señor. Y por otro lado está el otro grupo, los hedonistas. ¿Sabe qué significa eso? Aquellos que idolatran el cuerpo como algo supremo, como algo valioso, ¿no? Como un Dios. Nuestro cuerpo, hermanos, recordemos que dice el pasaje, son miembros de Cristo. Una vez que tú eres salvo, eres miembro de Cristo, en ese momento de tu salvación, ese cuerpo que Dios te ha dado, no solamente tu alma es de Cristo, le has entregado a Cristo, le has entregado también tu cuerpo. Y a veces, hermanos, no vemos la importancia de esto en nuestra vida diaria. No vemos el cuerpo como algo espiritual, lo vemos como algo que no tiene valor, como va a ser del polvo, como vino del polvo y va a ser del polvo, pues no es tan importante. Voy a cuidar solamente mi alma y voy a descuidar mi cuerpo, hermanos. Hermanos, Cristo es la cabeza de ese cuerpo y nosotros somos partes conectadas en Él. Nuestra entidad más profunda, hermanos, no es que yo pueda vivir de forma independiente. Yo vivo unido a Cristo. Yo vivo conectado a los demás creyentes. Lo que hacemos con nuestros cuerpos individuales afecta directamente al cuerpo colectivo, porque estamos inseparablemente unidos a Cristo Jesús. Hermanos, vivimos en una sociedad donde el pecado se va a ir perfeccionando día tras día, donde vamos a estar siempre en la brecha de la tentación. Y por lo tanto debemos entender, hermanos, que no podemos tener o no podemos separar nuestra vida con Dios con nuestra vida desunida a Cristo, teniendo nuestras propias ideas, trazando nuestros propios caminos y haciendo las cosas que nos parecen a nosotros como debemos y creemos. Recordemos lo que dice el pasaje al final. Pablo dice, ¿acaso no se han olvidado que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermanos, nuestro cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. No somos dueños de nuestros propios cuerpos. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo mora en nosotros, que el Espíritu Santo nos consuela, que el Espíritu Santo nos fortalece y que el Espíritu Santo nos satisface. Hermanos, esa es la unión metafórica a la vez de ser metafórica, es una unión real. Es la fuente de vida y gozo de todo creyente, hermanos. La gran tragedia del pecado, hermano, es el intento patético de saciar con charcos de lodo una sed que solo en el océano la presencia de Dios puede calmar. Buscamos una falsa unión a Cristo porque no encontramos una unión verdadera en Cristo Jesús.
Pensamos muchas veces, hermanos, bueno, no va a afectar. Mi lucha es mi lucha, no es la lucha de mis hermanos, no es la lucha de parte del cuerpo, no es la lucha de Cristo. Tu lucha, hermano, la lucha que nos enfrentamos por la pureza, no es solamente tu problema, es asunto de todo el cuerpo de Cristo. Tu victoria no solamente sobre el control de tu cuerpo es tu victoria, es nuestra victoria, es la victoria en Cristo Jesús. Tu caída no solo te afecta a ti, tu caída también nos afecta a todos. Y esto debería llevarnos a lo siguiente, hermanos. A buscar, hermanos, y por favor preste atención, si usted está dormido hasta este momento, preste atención, a que usted pueda buscar activamente un compañero o una compañera de rendición de cuentas, con quien puedas ser honesto, con quien puedas acudir cuando hayas cedido a la tentación o cuando te encuentres triste o cuando tengas un problema. Si es verdad, hermanos, que no podemos muchas veces abrir nuestro corazón a todos por la inmadurez espiritual, pero sí Dios en su gracia soberana nos ha dotado a cada iglesia local de personas al cual podamos llegar y acercarnos y buscar de esa forma activa un compañero al cual podamos rendir cuentas, porque hermanos, todos tenemos una lucha interna, nuestro ser interior está en una lucha. Amén. Son unos cuantos hermanos, los demás son de otro planeta, no sé de dónde han venido. Cuando sientas el vacío, la tentación, hermanos, hermana, corre primero a Dios y dile, Señor, sé que este anhelo está dentro de mí, pero satisfáceme con tu amor. Dile, Señor, sé que este anhelo está dentro de mí, que me carcome, que me impulsa a hacer lo que yo quiero, a satisfacer mi propia vida. Satisfáceme con tu amor. Hermanos, debemos entender y comprender que nuestros cuerpos, hermanos, están llamados a rendir adoración al Señor. Y Pablo culmina, hermanos, en este pasaje con un argumento muy progresivo. Él pone un mandamiento muy práctico y a la vez una afirmación única, una revelación de una verdad gloriosa y una aplicación de vida que lo cambia todo. Por ejemplo, el mandamiento que pone allí la expresión huyan. Hermanos, este no es un consejo suave, por favor, te puedes mover. No, huye. Hermanos, es un imperativo urgente. No dice luchen valientemente, resistan firmemente, negocien. Dice huyen. Hermanos, a veces nos creemos súper poderosos. Y les pongo un ejemplo. En Cristo Jesús, me estoy inventando una historia, ¿no? En Cristo Jesús, yo era borracho en el pasado. Súper borracho. Ultra borracho, no borracho, borrachísimo. Era el campeón de los borrachos. Vine a Cristo, me arrepentí, acepté a Cristo, comencé una relación con Cristo, todo iba bien durante muchos años, cuando de repente algo pasa en mi vida, alguna situación, algún problema, y de repente algún amigo que dice que es mi amigo, me invita a tomarme una cervecita, luego de una cervecita viene otra cervecita, luego de otra cervecita viene otra cervecita, hermanos, y vamos de cerveza en cerveza, los que toman cerveza saben lo que pasa, ¿no? Llega a un estado de embriaguez, ¿no? Aquí, hermanos, la idea es que dice el texto, huyan, huir es huir. Y el ejemplo lo tenemos en Génesis 39:12. Aquí José, perdón, es el modelo. ¿Qué pasó? Este capítulo, la esposa de Potifar lo agarró y lo que él hizo se puso a orar, Señor, revísteme con tu espíritu, Señor, revísteme con tu espíritu. ¿Se puso a hacer eso? No, hermanos. Él no se puso a orar, no dice, no, pastor, yo voy a tal sitio y yo me pongo a orar por los perdidos, pero voy allí donde no va nadie, etcétera. Hermanos, lo que hizo José fue simplemente algo que pareciera algo de cobardes, ¿no? Retirarse parecía algo cobarde. Él salió corriendo, alcánzame, correcaminos. Salió corriendo, corriendo y corriendo. Inclusive dejó su capa, se olvidó de su capa, es decir, parte de su atuendo, salió corriendo. Y es lo que nos dice Pablo en este pasaje, que cuando nos encontremos ante la tentación,
Debemos huir. Huir es huir. No es simplemente algo metafórico, es algo que debemos de hacerlo. Huir, hermanos, es correr, salir, iba a decir una palabra española, echando leches. No, correr es huir, es salir de ahí, de ese lugar. Hermanos, aquí la expresión de huir muchas veces, porque podemos hacerlo físicamente cuando hay una tentación, pero cuando ahora viene un pensamiento, cuando viene un pensamiento impuro que captura mi mente, captura mi atención, 2 Corintios 10:5, debemos reemplazarlos ¿con qué? Con alabanza, con oración, imitación de la Escritura. Hermanos, es la única manera de poder hacer frente con la ayuda del Señor a través de su palabra, a través de las alabanzas, a través de la oración. Ese pensamiento, cuando es bombardeado, curado, saturado por la palabra de Dios, esos deseos van a ir muriendo, mis deseos van muriendo y los deseos de Dios van a estar por encima de los míos. Hermanos, aquí el pasaje habla de algo y una distinción, el pecado contra el cuerpo, y lo compara con otro tipo de pecados, ¿no? Como la gula, la embriaguez. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan importante, no solamente, como dije antes, el alma, el espíritu, el cuerpo es importante para el Señor. Y cuando nos encontremos, hermanos, frente a esa tentación, no basta con la intención, necesitas tener una estrategia. Entonces, esta semana, mi hermano, hermana, ya después que has escuchado este breve sermón, siéntate y comienza a diseñar tu plan de acción para huir de la tentación. Siéntate, cuando venga la tentación, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? ¿O vas a hacer como José? ¿O vas a recordar la palabra de Pablo y decir, huye, huye, corre, sal corriendo? Hermanos, necesitas a alguien que camine contigo. Necesitas comenzar a memorizar la palabra de Dios, porque esa misma palabra es el Espíritu Santo que la pone en nuestra mente para poder vencer la tentación. Hermano, la huida no es una acción, no solamente es una acción pasiva, es una acción activa. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo es que yo puedo cuidar de mi cuerpo? Dice el texto que mi cuerpo es templo de Dios. ¿Cómo yo puedo cuidar de ese templo que es morada del Señor? ¿Cómo debemos hacerlo, hermanos? Con reverencia. ¿Y cuál es la reverencia? Agachando la cabeza. No, hermanos, es tratándolo con respeto y dignidad. Debemos, hermanos, de cuidar nuestro cuerpo, manteniéndolo limpio de toda contaminación moral y física. Sé que va a venir, hermanos, pero no lo dejes fácil, ¿no? Aquel que dice, no lo voy a aprobar el examen, dice, como no voy a aprobar, me presento y ya Dios, no, esfuérzate, porque Dios lo hará, lo puede hacer. A veces, hermanos, ya estamos vencidos antes de comenzar el reto. En este pasaje, hermanos, nos encontramos con un mensaje contundente frente a la cultura griega, la cultura de la iglesia en Corinto, ¿no? Y la nuestra a la vez. Nos encontramos con el mismo reto que tenían los corintios. Haz con tu cuerpo lo que quieras, es tu propiedad. El Evangelio, hermanos, nos da otra verdad distinta. El Evangelio nos dice que tu cuerpo no es tu propiedad. El Evangelio nos dice que tu cuerpo le pertenece a Dios, es templo del Señor. Bueno, si tú estás en Cristo, puedo entenderlo. Bueno, si tú piensas así y estás sin Cristo, pues bueno, pues Dios tenga gracia y misericordia y que un día puedas llegar a Cristo. Pero si tú estás en Cristo, cambia ese chip. Tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo no es tu propiedad. Tus asuntos no son asuntos privados de mi cuerpo. Solamente yo y nadie entra, no, ni Dios. Tu cuerpo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque es templo del Dios Santo. Hermanos, vivimos frente a una mentira, una cultura que nos pone grilletes, nos roba y nos pone otra vez los grilletes que Cristo rompió en la cruz del Calvario. Vivimos en una cultura que nos esclaviza, pero Cristo nos ofrece, hermanos, una libertad, y esa libertad me va a llamar a redimir, a santificar mi vida y a llevar mi vida en todos los aspectos de mi vida a una adoración plena al Señor. Te invito en esta mañana, hermano, que solemnemente, en la quietud de tu corazón, en la presencia de Dios que mora en ti, pregúntale a Dios, Señor, ¿en qué áreas de mi vida específica te estoy deshonrando con mi cuerpo? ¿Qué puerta he dejado abierta al enemigo? Quizás, hermanos, quizás sea el caso que el Espíritu Santo te señale
una adicción secreta que no creías controlar o que creías que tenías bajo control, una relación emocional o física que sale, que no agrada a Dios y que está dañando a otros. O puede ser, hermanos, negligencia, el cuidado de tu cuerpo físicamente, tratándolo como menosprecio, como al final el Señor se va a llevar el Espíritu y el Espíritu es el Señor. Hermanos, la Biblia nos dice, y hemos terminando casi los últimos capítulos de Primera de Corintios, hablamos de la resurrección del cuerpo, hermanos. No solamente es el Espíritu, en el Espíritu se gesta todo, la salvación, pero algún día nosotros tenemos nuevos cuerpos, dice el texto. La palabra de Dios dice que tendremos cuerpos resucitados. ¿Que ¿Cómo serán? No lo sé. Lo que sí sé es que serán mejores que los que tenemos. Hermanos, hoy es el día de vivir la gracia de Dios. Hoy es el día de comenzar a rendir cuentas de nuestro cuerpo al Señor. No te avergüences, no tengas miedo. Acércate al Señor. Recuerda que Él te compró, recuerda que Él te valora, recuerda que su cuerpo no es tu cuerpo, sino es la morada del Espíritu Santo. Si has caído, hermano, recuerda que Cristo te compró, que te limpia, que hay perdón abundante en la cruz. Dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ve al Señor, confiesa, recibe su gracia, levántate en el poder del Espíritu y comienza a caminar con Él. Tu identidad, hermano, no está en tu pecado. Tu verdadera identidad está en Cristo Jesús. Si estás en medio de una lucha, cansado y tentado, hermano, no te rindas. Recuerda que eres valioso para el Señor. Recuerda que eres parte del cuerpo de Cristo. Huye de las tentaciones. Si por la gracia de Dios estás caminando en integridad, gloria a Dios, que por su gracia te guarda. No te llenes de orgullo y te creas un superpoderoso, porque allí puede ser el peligro de que alguna puerta en un momento se pueda abrir y tú también puedas caer. Si estás caminando con integridad, si estás glorificando a Dios, pues busca ser un compañero amoroso, no juzgador, lleno de gracia, misericordioso, humilde, para levantar las vidas de otros. Extiende la mano a aquellos que necesitan. Extiende tu mano para levantar a aquellos que están caídos. Y recuerda, hermano, hermana, no somos dueños de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo es del Señor. Honremos a Dios con nuestro cuerpo. Padre, gracias te damos en esta mañana porque eres bueno y porque tu misericordia nos alcanzó, tu gracia, Señor, nos trajo hasta aquí, en este tiempo, en esta generación. Gracias porque somos afortunados y bendecidos de vivir en este tiempo, Señor. Nuestros antepasados, algunos no tuvieron tanta facilidad para tener las Biblias que tenemos ahora, tenerlas impresas, tenerlas digital, tenemos en internet. Y gracias, Señor, a tu palabra, Señor, nos va y nos genera suficiente fe para ser salvos y caminar contigo. Gracias porque tu palabra nos enseña que debemos de huir frente a las tentaciones. Tu palabra nos enseña que nuestro cuerpo es templo de tu Espíritu, es morada de tu Espíritu Santo. Tu palabra nos enseña que nuestro cuerpo no me pertenece, que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestro cuerpo espiritual. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, debemos de cuidar íntegramente todo nuestro ser para que tanto nuestro espíritu, cuerpo y alma te glorifiquen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.